Yo creo que tiendo a pensar en la cultura como un bosque, como algo, como un ecosistema abierto, flexible, dinámico, complejo, en un bosque donde hay especies que fagocitan unas a las otras, que viven del oxígeno de la otra, donde hay vida, nacimiento, vida y muerte, y no todo se pereniza, no todo está bien, hay algunas especies que le quitan el oxígeno a las otras, hay algunas especies invasivas, hay algunas especies muy bonitas en sí mismo, y creo que esta dinámica, esa visión de la cultura debería contribuir a que lo incorporemos como un elemento permanente de nuestra reflexión. Podemos tomar técnicas, podemos conocer experiencias buenas o malas, podemos ir tomando algunas reflexiones, pero me parece que la clave está en pensar en un sistema abierto, dinámico, complejo. Y cuando digo donde las cosas nacen y mueren, adelanto algo que voy a decir después, es porque, por ejemplo, hay elementos de la vida cultural que nosotros damos como que por vivos eternamente y como que deberían vivir eternamente. Por ejemplo, elencos artísticos. Por ejemplo, determinadas manifestaciones culturales que las tomamos como patrimoniales y que de repente cuando uno se lo plantea desde una visión más macro, no para velar por si esta plantita debe existir o no, que debe formar, sino sin perder de vista que lo que hay que preservar, que esa diversidad cultural de la que hablaron ustedes, que en varios documentos internacionales se la vincula con la biodiversidad, probablemente haya que intervenir en este bosque y no permitir que se desarrollen algunas especies o intervenir cuidadosamente, yo diría quirúrgicamente, para manejar la vida y la muerte sobre la base de contemplar la biodiversidad, sobre la base de contemplar el bosque, que es lo que más importa. Y no rigidizar algunos componentes como suele suceder en esa visión de patio, de adoquines, de la gestión cultural. Bueno, ustedes allí escuchaban, y seguramente quienes están siguiéndonos por YouTube veían a Gonzalo Carámbula hablando de algo que él denominaba ecosistema cultural, ecosistema que proviene de la ecología y cultura que proviene del latín, que es una de las más complejas en el idioma inglés. Dice, su significado está emparentado con el cultivo de la tierra, con la agricultura, y al decir del teórico cultural inglés Terry Eagleton, su concepto proviene de la naturaleza. Dicho esto, la utilización del binomio ecosistema cultural aparece como una genialidad, adquiere sentido y da muestras de la visión amplia que se tuvo al pensar en la cultura desde una perspectiva compleja de las relaciones humanas y de la forma en que elegimos vivir en sociedad, de mirar el bosque en su conjunto, sobre todo si partimos de la base de que, como también sostiene Eagleton, la cultura también es una creación humana, aunque el concepto en sí provenga de la naturaleza. Bueno, podríamos estar leyendo, por supuesto, un rato más, pero bueno, fue Gonzalo Carámbula quien en su momento acuñó este término y dice este libro que tengo frente a mí, que de a poco empezamos a visualizar que existe una nueva forma de entender la cultura y lo cultural desde una concepción ecosistémica y visualizar las consecuencias que tienen en la sociedad el accionar y la toma de decisiones de quienes forman parte de él. Esto es justamente el libro Gonzalo Carámbula, Ecosistema Cultural, una edición a cargo de Danilo Urbanavicios, que tenemos hoy aquí con nosotros. Danilo, un gustazo tenerte y un gustazo poder hablar de Gonzalo Carámbula y de este tema que parece olvidado. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Es un gusto estar acá en Estudios contigo. Bueno, tenemos muchas cosas, no creo que nos dé el tiempo de abordar todo el contenido del libro, pero sí una visión de por qué este trabajo, Danilo. Bueno, este trabajo
En principio nace como un homenaje a Gonzalo Carámbula, ¿sí? Una de las figuras más relevantes justamente en el ecosistema cultural, para quienes no lo conocieran, que es un poco difícil, pero hay nuevas generaciones que no lo conocieron. Él fue, entre otras cosas, director de Cultura de la Intendencia de Montevideo durante los 2 periodos del arquitecto Mariano Arana, que fue donde desarrolló de alguna manera toda su impronta en cuanto a las políticas culturales, pero también fue diputado por el Partido Comunista durante dos periodos también de legislativos. También conformó la revista La Plaza, una revista emblemática de la ciudad de Las Piedras, junto con su papá Felisberto y su hermano Marcos Carámbula, pero también fue una figura relevante a nivel internacional, ¿sí? Y eso es una de las cosas que a mí, si bien yo lo sabía y lo conocía, me llamó la atención desde la génesis de este libro, que surge de la iniciativa de una editorial argentina que se llama RGC Ediciones, que tiene libros vinculados estrictamente a la cultura y a las políticas culturales, ¿sí? De toda Latinoamérica, y reunidos con Emiliano Fuentes, que es uno de sus integrantes, empezamos a hablar y él me preguntó, esto fue en el año 2020, marzo del 2020, pocos días antes de que estallara la pandemia acá en el Uruguay. Me preguntó quién era el político más importante de la cultura en estos momentos. Y este silencio fue en parte el principio de mi respuesta, y le dije, mirá, en estos momentos lamentablemente ninguno. Y el político por excelencia de este país fue y es Gonzalo Carámbula. Y me dijo, sí, claro, Gonzalo Carámbula, tal y cual cosa, y me empezó a hablar de él como si lo conociera, y me llamó la atención que una persona que vive en Argentina y que además es relativamente joven conociera la figura y la trascendencia de Gonzalo, y ahí es que me propone hacer un libro sobre la figura de Gonzalo, y ahí es que comienzo la investigación. Hace un tiempo conversábamos con Marcos Carámbula justamente a propósito de La Plaza, de esa publicación que fue emblemática, a pesar del corto tiempo que duró, pero que dejó una marca en quienes participaron activamente o como lectores, ¿no? Que es una forma de participar activamente, por otra parte, pero escuchándote y leyendo el libro, y además las reseñas que hacen distintas figuras, hay 2 cosas que llaman la atención o reafirman algunas conceptualidades. Una, que no fue profeta en su tierra. Y otra, que también aparece reiterada allí, es que muchos y muchas se preguntan ¿por qué no fue ministro de Educación y Cultura? Bueno, esa es una pregunta que queda. Sí, que queda, que nosotros no la podemos responder, que hay personas que sí podrían responderla. Y esto no es una acusación hacia nadie, claro, porque la política tiene esos sinsabores, ¿no? Pero esto es como en el fútbol cuando uno dice el hermano jugaba mejor, ¿no? Uno nunca va a saber si realmente jugaba así, pero en el caso de Gonzalo, esto por supuesto que es un chiste, en el caso de Gonzalo sí se vislumbraba que él podría llegar a ser un excelente ministro de Educación y Cultura, o por lo menos un director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, cosa que no llegó a ser. Sí, director de Cultura de la Intendencia, pero no de la Dirección Nacional de Cultura. Eso es algo que siempre nos va a quedar, porque además en esa época no era solo la figura de Gonzalo, que sí fue una figura importante, sino que había un caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, de otras personas que rodeaban a Gonzalo y que trabajaban con Gonzalo, que hubiera sido realmente un impacto y un cambio cultural en toda la sociedad, ¿no? Porque hay una de los ejes de este libro y del pensamiento de Gonzalo, que Gonzalo no visualizaba a la cultura solamente como una agenda de espectáculos, ¿no? Sino que él decía justamente que la cultura era algo ecosistémico y que tenía más que ver con la forma en que elegimos vivir en sociedad. ¿Sí? Entonces esa es la importancia de trabajar los aspectos culturales, que como también decía Terry Eggleton, que tú lo mencionabas ahí al principio, la cultura tiene más que ver no en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. ¿Sí? Entonces esa es una dimensión importantísima que trae Gonzalo a la cultura, de verlo desde una perspectiva más antropológica y no algo solamente relacionado a las artes, a las artes escénicas o a la alta cultura, sino a más cómo elegimos vivir en sociedad. Y algo que también hemos mencionado en algunas otras ocasiones respecto a temas vinculados
a la educación, que no es solo un tema presupuestal. No, es un tema de voluntad política. Eso es lo primero, porque los recursos de alguna manera siempre se consiguen, ¿no? Hay algo que en estos momentos el Uruguay, por ejemplo, ya no percibe ni recibe tanto, que tiene que ver con la cooperación internacional. Y eso tiene que ver con la situación económica del país, que ha mejorado. Pero hubo un momento en el cual la cooperación internacional era mucho mayor, ¿sí? Y claro, Gonzalo de alguna manera tenía esa posibilidad y ese conocimiento y esos vínculos internacionales, como por ejemplo para desarrollar ese área, que es una de las áreas que podía haber desarrollado en el ámbito de la cultura, y que de alguna manera él llevó adelante desde las políticas de Montevideo, ¿sí? Distintas acciones y distintas políticas que hasta el día de hoy conservamos, y hasta el día de hoy somos usuarios, ¿sí? Y beneficiarios de esas políticas que por lo general las nuevas generaciones no conocen, ¿sí? Las nuevas generaciones conocen lo que es el FONAM, conocen lo que son los fondos concursables, conocen las infraestructuras culturales como la Sala Citarrosa, como el Teatro Solís, como el Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro, y eso viene de una época en el cual se tomó una decisión política. Y hay un caso emblemático de las decisiones políticas que tiene que ver con la reapertura del Teatro Solís. Claro. Hay que recordar que la reapertura del Teatro Solís, el proceso empieza en el año 2001-2002, plena crisis económica, una de las crisis económicas más fuertes de este país en el gobierno de Jorge Valle. Y bueno, cuando se dijo se va a reabrir el Solís, hubo voces que empezaron a decir, bueno, ¿cómo vamos a reabrir el Solís si hay niños que no tienen para comer o que comen pastos? Bueno, eso es una decisión política que hubo que aguantar la estocada, y se aguantó, y hoy los resultados están a la vista. Pero eso tiene que ver con una decisión estrictamente política y una visión de futuro en sociedad. Temas que están abordados. Vamos a decirlo, sí, además, tanto el tema del Solís como esa descentralización, y el emblemático caso del Florencio Sánchez, y todo lo que eso significó. El currículum de Gonzalo Carámbula es de por sí muy extenso, ¿no? Pero hay algunas, decía hoy, algunas semblanzas de él. Voy a recurrir al índice, tú lo tendrás de memoria, obviamente, pero hablan Mariano Arana, Lilian Quechichán, Henry Segura, José Rila, Gerardo Grieco, Gemma Carbó. Hay algunos aspectos, por ejemplo, Gerardo Grieco dice: Gonzalo Carámbula es el político de la cultura uruguaya más importante de las últimas décadas. Su concepción de visualizar lo cultural como un ecosistema rompió paradigmas instalados y configuró nuevos. ¿Es así? ¿Realmente estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que sí, porque a Gonzalo se lo visualiza desde la dirección de cultura de la Intendencia, ¿sí? Eso es donde de alguna manera él desarrolló, como te decía al principio, todas las políticas y su pensamiento. Pero Gonzalo viene pensando en temas culturales desde mucho antes, y desde, por ejemplo, la revista La Plaza, y el otro día estaba justamente haciendo algunas publicaciones para difundir el libro, la segunda edición, y me reencontré con una tapa de la revista La Plaza que tenía la foto de un bosque parecida a la foto de la tapa, y decía en el bosque también hay orden, una cosa así. Y esa tapa es del mes de noviembre del año 1981, coincidentemente mes y año en el que nací yo. Es decir, desde antes que yo naciera, o en el momento que yo nací, Gonzalo ya estaba visualizando los temas culturales desde esa perspectiva. Entonces él fue desarrollando y madurando esa concepción cultural desde esa época, que después trató de llevarla adelante cuando fue parlamentario. Y él, en uno de los pasajes de una entrevista que también le hago hace un tiempo, él dice: yo fracasé con todo éxito en el Parlamento porque no era una caja de resonancia del pensamiento de Gonzalo. Sí encontró en algunos políticos extrapartidarios al Frente Amplio, y esa fue también una de las características de Gonzalo, esa capacidad de generar vínculos. Me refiero, por ejemplo, él era conocido como el Grupo de los Cuatro, que lo integraban Gonzalo Carámbula, Luis Alberto Heber, Luis Hierro López y
el que era ministro del Frente Amplio, que se me fue, el negro Lescano, Héctor Lescano. Y bueno, él ahí ya empezó de alguna manera a tratar los temas culturales desde el Parlamento, que los terminó de desarrollar cuando asumió como director de Cultura. Pero él rompió paradigmas, por ejemplo, de empezar a visualizar la cultura como un derecho humano, ¿sí? La cultura está más que consagrada en nuestra Constitución, en acuerdos internacionales, pero él empezó a poner sobre la mesa a la cultura como un derecho cultural. Él empezó a desarrollar programas de formación en gestión cultural. Primero con la Fundación Itaú a través de la Intendencia de Montevideo, después a través de la creación de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE, con la primera licenciatura y la primera tecnicatura que hasta el día de hoy se mantienen, que fue donde lo conocí yo. Toda la parte económica de la cultura y la dimensión y la importancia y el impacto que tiene la cultura en la economía, en el Producto Bruto Interno de un país. Por ejemplo, él ya en el año 96... En ese sentido te iba a preguntar, perdón la interrupción. Por favor. Justamente el concepto, el título de La cultura da trabajo. La cultura da trabajo es la primera investigación que se hace en este país en el año 1996, que estuvo a cargo de Luis Stolovich, ¿sí? Que es más conocida por Luis, que sí que la llevó adelante con un equipo de investigadores e investigadoras, pero es una visión que tiene Gonzalo de futuro, porque cuando se hace esa investigación, Luis le va a proponer a Gonzalo hacer una investigación sobre el impacto que tiene el turismo en el producto. Y Gonzalo le dice, no, vamos a hacer una investigación que va a ser sobre el impacto que tiene la cultura en la economía y se va a llamar La cultura da trabajo. Y ahí, con un doble sentido, además. Con un doble sentido, claro. Exactamente, por esa concepción de que la cultura no es algo accesorio, ¿sí? Y que no son solo las artes escénicas o las bellas artes o la alta cultura, sino que tiene que ver más con el impacto social que tiene. Y esa es una dimensión que Gonzalo también desarrolló y dejó hasta el día de hoy, al punto que en nuestro país hoy hay 2 estudios de cuenta satélite, de lo que se llama la cuenta satélite de la cultura. En realidad hay 3, hay 2 que son públicos y uno que no es público todavía. Y también, ya lo mencioné al principio, todo lo que tiene que ver con la importancia de contar con infraestructuras culturales, con el desarrollo del Solís, el desarrollo del Centro Cultural Florencio Sánchez. Pero también él rompió paradigmas en esa concepción, justamente siempre vuelvo a la palabra ecosistema, y por ejemplo fue un impulsor de lo que hoy es la red de directores de cultura del Uruguay, de las distintas intendencias, y de esa necesidad de pensar en conjunto y de ver esa visión ecosistémica de las cosas y no compartimentada como un patio de adoquines, que bien decía en el video que mostrabas al principio, que es la gestión cultural. Cultura a los barrios. El fin de la concepción, llevar cultura a los barrios, es el título de otro de los capítulos y que está directamente desarrollado. Bueno, allí justamente es donde se habla, por ejemplo, del Florencio Sánchez, y no solo del Florencio Sánchez, lo cito porque, bueno, también tuvo un director emblemático durante muchos años. Elder Silva, seguro, claro. Con el que conversamos en más de una ocasión, que con una humildad y una generosidad increíble llevaba adelante las actividades en ese teatro, en ese centro cultural, que es mucho más que un teatro. Sí, ese caso es muy emblemático por varias razones y también porque de alguna manera da cuenta del pensamiento de Gonzalo, que tiene que ver con la diferencia entre lo que es descentralización y lo que es desconcentración cultural. Es decir, la desconcentración es eso que él decía, ¿no? Llevar la cultura a los barrios, es decir, es tener una visión hegemónica, por decirlo de alguna manera, o centralista, de decir, bueno, vamos a llevar al barrio la Orquesta Filarmónica, la Comedia Nacional o cualquier espectáculo, es decir, pero desde la centralidad se le dice a las personas lo que tienen que consumir, con qué se tienen que relacionar, y la descentralización tiene que ver con otra cosa, con el empoderamiento de las personas y del territorio, y que sean sus propios decisores en cuanto a lo que consumen, a lo que producen, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí él encontró en Elder Silva
¿sí? Una persona ideal para desarrollar, porque las características que tenía Elder hacía que se pudiera pensar las políticas culturales desde esa perspectiva, en donde las personas participen y sean sus productoras de sus propios productos culturales. Y en esa época fue una época fermental en el Cerro, y lo digo con propiedad porque yo soy de ahí, porque participé de los talleres del Florencio Sánchez. De alguna manera fue la primera vez que yo me acerqué a la cultura a través de esos talleres, que además, Álvaro, venía acompañado de una visión y una decisión política ya desde los años 90, desde la primera intendencia de Tabaré Vázquez, en donde hay que recordar cuál fue todo el proceso de descentralización, es decir, los primeros 17 centros comunales, hasta el día de hoy que tenemos los 8 municipios, es decir, pero hay un proceso de descentralización y una visión política y una decisión política que Gonzalo acompasó, y que después se siguió, por ejemplo, con políticas que hasta el día de hoy conocemos como esquinas de la cultura. Es decir, no es que la esquina de la cultura creo que nace en la gestión de Rosenkopf, creo que es la que sigue a Gonzalo, si no me equivoco, pero es decir, no nace de la nada, sino que viene de un proceso de descentralización y un proceso de maduración de la propia sociedad, de empezar a entender que podían llegar a ser sus propios productores culturales y también que eran hacedores de derechos, y empezaban a reclamar ese derecho cultural. Gonzalo siempre decía que el sector cultural, por ejemplo, tiene mucho que aprender, o por lo menos en ese momento, del sector ecologista, ¿sí? En donde de alguna manera logró poner en agenda la importancia de cuidar el medio ambiente. Y él era un militante cultural que decía, bueno, nosotros los militantes culturales también tenemos que de alguna manera tener la capacidad de poner en agenda a la cultura como un derecho humano. Lo cual da trabajo. Lo cual da muchísimo trabajo, así como la cultura, da muchísimo trabajo. Y esta es una parte en la cual a mí me emociona y me conmociona mucho decirlo, que Gonzalo fue un gran militante por mejorar la institucionalidad cultural de este país, y hasta sus últimas horas de vida, él con las personas más cercanas, él le decía, ayuden a Marcos Carámbula, su hermana, en todo esto. Y todo esto significaba trabajar en una ley nacional, ¿sí? de cultura y derechos culturales, que se vea traducida y reflejada, por ejemplo, en la creación de un Ministerio de Cultura, separado al de Educación, ¿sí? Ponderando lo que son los aspectos culturales, ya que la educación en nuestro país tiene autonomía, tiene consejos desconcentrados. Es decir, si uno mira el organigrama del Ministerio de Educación y Cultura, es un poco complejo, hay oficinas que uno se pregunta por qué están en el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Entonces él, hasta sus últimas horas de vida, siempre fue un militante de ese aspecto, y en el periodo pasado se elaboró un proyecto de ley, ¿sí? sobre derechos culturales, que finalmente creo yo que por tiempos legislativos y también por decisión política, y esto hay que decirlo, no se aprobó, pero hoy está en carpeta, por ejemplo, en el programa del Frente Amplio, ¿sí? en las bases programáticas que se presentaron en el mes de junio, julio, aparece la creación de un Ministerio de Cultura, que no sé si se va a desarrollar, porque ahí también implica voluntad, implica decisión, y también hay otros aspectos que son importantes en las sociedades y en la vida de las personas, tan o más importante que la cultura. Y ahí es una discusión en donde quienes integramos el ecosistema cultural tenemos que dar. Es decir, bueno, es importante un ministerio de las ciencias, por ejemplo, la investigación, sí es importante. Es importante un ministerio de justicia, sí, también. Pero ¿por qué no es más importante un ministerio de cultura? ¿No? Si empezamos a visualizar la cultura como algo más amplio que simplemente una agenda de espectáculos. Sí, la cultura además que muchas veces también hay expresiones culturales que surgen en los barrios, en los departamentos. Exactamente. Y que es tan importante, a veces se visualiza la cultura como casi exclusivo de clase media o superior, y los sectores
de trabajadores. Por ejemplo, el caso del Cerro Sí. de La Teja me parece que es, Sí. que es muy significativo, porque las expresiones culturales que ha habido allí, pero no exclusivamente, digo, porque estamos acá en la capital y mirándolo desde acá, pero las expresiones culturales que hay en distintas zonas del interior del país son igualmente llamativas muchas veces, a pesar de que las condiciones no son las adecuadas, ¿no? Uno de pronto va a ver una obra de teatro o una expresión musical y uno dice, ¿cómo se sustenta esto con tantas adversidades, ¿no? Sin embargo, la cultura forma parte de la comunidad. Sí, ahí vos traes una dimensión importantísima que tiene que ver con el interior del país. Uh-huh. Y el Uruguay perdió mucho, por ejemplo, con el desmantelamiento y el cierre de los centros MEC, en donde eran verdaderas usinas culturales, producidas por las personas que vivían en esa comunidad. La concepción de los centros MEC nace de esa forma, de descentralizar realmente, y que desde la centralidad de Montevideo no se decida cuál era la agenda de actividades o los eventos culturales de cada una de las zonas. Uh-huh. Y ahí una de las características que tenía era que los coordinadores de los centros MEC de cada uno de los lugares del país eran de la zona, o sea, no venían de Montevideo a decir, claro, vamos a llevar a Fernando Cabrera, que está bien también, yo no digo que no, claro, pero decir, bueno, pero la producción local, ¿cuánto importa claro, en el desarrollo cultural de un territorio? Eso es algo que perdimos y que es muy doloroso, porque además se nota. Y lo uno con lo que vos decías al principio en esta reflexión, es decir, muchas veces se habla de que la cultura es de izquierda, ¿no? Y yo no creo que haya una cultura de izquierda o una cultura de derecha. Yo lo que creo es que hay una concepción de ver el mundo y ver las cosas, que tiene que ver con la izquierda, que tiene que ver con la derecha, ¿no? Es decir, de que los bienes sean compartidos, de que no sean exclusivos, y ahí es donde nosotros tenemos que dar esa batalla cultural, es decir, que no hay una concepción, no hay una cultura que es de la derecha o no hay una cultura, es decir, el ballet no es de la derecha porque es de la alta cultura, lo estoy poniendo en términos complejos para dejar claro, es decir, a la muestra está que el Ballet Nacional del Sodre, cuando se propuso democratizar el acceso y popularizar el acceso al ballet, lo logró con la gestión de Julio Boca. Sí. ¿No? Y porque en este país no hay 1 millón de balletómanos que fueron a ver el ballet en 10 años, ¿no? Claro. Había personas que se empezaron a encontrar con una política de acceso y con un bien cultural, y empezar a romper algunas barreras, ¿no? de acceso, de consumo cultural, de pensar, no, el ballet no es para mí porque es de la alta cultura y yo no soy de la alta cultura. No, el ballet es un espectáculo maravilloso que te puede gustar o no después que lo ves, pero en el cual vos tenés derecho a acceder a verlo y a decidir si te gusta o no te gusta. Al igual que la ópera, al igual que el teatro, al igual que otras... Bueno, yo no era un consumidor justamente del ballet y de la ópera, sin embargo, accedía a espectáculos maravillosos dentro de lo que yo podía entender de pronto, porque no hay que ser tampoco un erudito para disfrutar de la buena música, el buen baile y las escenografías que también formaban parte de un espectáculo genial, realmente. Sí, pero después que vos rompés esa barrera, de repente te podés empezar a hacer, no te digo que especialista, pero sí a interesar a conocer la música, quién la llevó adelante, cómo es el nombre de los pasos, por qué hacen tal o cual cosa en tal momento, ¿no? Sí, claro. Pero hay que romper esa barrera. Y es un acceso además a obras que de otra manera uno no tiene acceso. Sí, bueno. Y a espectáculos de calidad, porque estamos acostumbrados a que... descentralizamos y vamos al cerro y ponemos un tablado con 2 tanques de agua y un tablón y ponemos una cosita. Y en otro lugar no, vamos y llevamos un espectáculo de calidad. Claro. Y no funciona así. No, o sea, no debería funcionar así, porque todos tenemos los mismos derechos de acceder a los mismos productos culturales. Después puede ser que te guste, que no te guste, que lo sepas interpretar o no lo sepas interpretar. ¿Sí? Pero por lo menos el acceso vos lo tenés que brindar de forma igualitaria, lo más igualitaria posible. Hace poco tenía una charla muy, muy interesante
con respecto a algo similar, pero en el deporte, ¿no? Hay deportes elitistas y deportes que no lo son. Bueno. ¿no? Y bueno, también allí hay una división cultural. Sí, y hay una concepción, y qué suerte que lo trajiste, porque cuando en un pasaje de la entrevista quise mencionarlo. Por ejemplo, ahora me acordé, cuando hablábamos del proceso de descentralización, por ejemplo, en el periodo anterior, cuando Fernando Cáceres era el secretario de Deporte, hubo una inversión, por ejemplo, lo que se llamó las plazas del siglo XXI, ¿no? La plaza del Cerro, la Plaza de la Teja, son como 6 o 7 plazas con esa dimensión, en donde no solo se trabajó en el desarrollo de la infraestructura, sino también en el desarrollo de la gestión y en otorgarle la posibilidad de decisión a los vecinos, es decir, de que no sea solo dirigida a la plaza por un director de la Secretaría Nacional de Deporte, sino que se genere una comisión de vecinos en donde cogestionen con ese director el rumbo de la plaza y de las actividades. Y eso hace que la gente, por ejemplo, se apropie de una forma distinta y que cuide, ¿no? Es decir, porque muchas veces, bueno, esto es gratis, yo voy, rompo, tiro, ensucio. Entonces, cuando vos generás esas dinámicas y esas lógicas de gestión y esas lógicas de trabajo, son los propios vecinos los que cuidan el lugar, porque sienten que son de ellos, se apropian del lugar. Danilo, muchísimas gracias. Decirle a la audiencia que, estamos en segunda edición, ¿no? Sí, por suerte sí, estamos en la segunda edición, que ya está a la venta en todas las librerías del país. Lo pueden acceder en las librerías más importantes, o también por internet lo pueden buscar. Así que es realmente una alegría tener esta segunda edición, no por el hecho de la segunda edición, sino por el hecho de que el pensamiento de Gonzalo no solo se conozca, sino que perdure. Porque así como en un ecosistema hay especies que viven, Gonzalo estaba tendiendo a desaparecer con el paso de los años. Y esto no es falsa modestia, no queda bien que lo diga, pero es importante que el pensamiento quede ahora sí en este libro, que no es todo el pensamiento, es parte, pero por lo menos da una dimensión de quién fue, y yo siempre me gusta decir quién es Gonzalo Carámbula, porque sigue más vigente que nunca. Muchísimas gracias por eso, y contarle a la audiencia además que vamos a estar sorteando un libro. Sí. Muestro la cámara. ¿Está bien allí? Perfecto, el pulgar nos indica que está muy bien. Así que muchas gracias una vez más. Gracias sobre todo por este trabajo y por traernos a Gonzalo. Viste que al final estaba acá con nosotros. Sí. Muchas gracias. Después explicaremos eso. Sí, gracias Álvaro, muchas gracias. Gracias por la invitación.